Rumores de guerra. Los pioneros del cine descubrieron rápidamente que la guerra vende. Al público le entusiasmaba ver los horrores que nuestros muchachos infligían o padecían. Esta lección no se perdió en las posteriores generaciones de productores de noticiarios y televisión. Nuestra ansia por acercarnos cada vez más a la acción crece. El cine nació mientras las naciones ricas del mundo estaban todavía expandiendo sus imperios. Durante los primeros 10 años del cine, se estaba luchando en guerras coloniales por todo el mundo. Las Filipinas, el Caribe, China, Japón y África. Los propietarios de los cines se dieron cuenta enseguida de las posibilidades dramáticas y comerciales que ofrecían los conflictos imperiales. El entretenimiento podía ser ofrecido como algo patriótico. Las duras imágenes patrióticas podían ser presentadas sin demasiadas dificultades. No pasó mucho tiempo antes de que el público demandara acción real. Pero los primeros realizadores tenían un gran problema. Las cámaras eran bestias extremadamente pesadas y voluminosas. Dixon llevó su cámara Biograph a Sudáfrica a comienzos de la Guerra de los Boer en 1899. Escribió en su diario: Miércoles 29. Nos despertamos al amanecer debido al ruido de un choque de trenes. Después del desayuno trabajamos descargando nuestro carro Cape y el equipo. La ayuda de los Kaffirs es inestimable. Nuestra Biograph es llevada hasta el arroyo. Con una cámara como esta, a Dixon le resultaba casi imposible acercarse a la acción. Miércoles 17 de enero. Estoy sentado junto a la Biograph a menos de 15 pies de los cañones y solo 10 pies por debajo de la cima de la colina, esperando a cada momento ver el resplandor de un cañón Boer que podría no acertar a los cañones navales y alcanzarnos a nosotros. Me temo que muy poca gente será capaz de distinguir la explosión de las bombas o la caballería y la artillería que hay por debajo de nosotros. En cuanto a los soldados de infantería vestidos de caqui, será imposible verlos ya que desde la distancia son invisibles al ser del color de la tierra. Las dificultades de Dixon conducen pronto a una activa colaboración entre el ejército y la cámara. 24 de diciembre, Nochebuena. Mientras daba vueltas en coche en busca de temas para la Biograph y comida para los hombres y las bestias, recibo ayuda para obtener una buena imagen. Había que reforzar un piquete y filmamos una compañía de la 13 de húsares en ruta hacia él. Lord Dundonald les ordenó pasar ante la Biograph y lo hicieron, consiguiendo un buen efecto. El ataque Boer a una avanzada de la Cruz Roja no fue filmado en Sudáfrica, al igual que nuestras recreaciones. El cámara está demasiado cerca de la acción para resultar convincente. Toda la pieza es representada dentro del encuadre de la cámara, igual que en las primeras películas dramáticas.
En Rescate de un artillero herido, algunos fotogramas han sido pintados después de la recreación. Cuando la película es proyectada a la velocidad correcta, 16 fotogramas por segundo, las formas pintadas realzan el efecto de la explosión. La gente que solo había oído o leído algunos vagos informes sobre la guerra se emocionaba hasta las lágrimas cuando veía a los famosos personajes de la Guerra de los Bóer en acción. Pero a menudo no los estaban viendo. En su lugar veían a actores interpretando esos papeles, como en la pelea de propaganda entre John Bull y el líder Boer, el presidente Kruger. No existían las fronteras entre el teatro, la propaganda y las noticias. Todos estos estilos actuaban como entretenimientos que eran a la vez populares y patrióticos. La historia El Mensajero fue también exhibida por el Chipperfield Circus en aquella época. Representaba una idea casi mítica de cómo la gente de casa consideraba que sería la guerra. Los primeros realizadores estaban encantados de ayudarles, dando al público las noticias que quería ver. Así que cuando hubo una rebelión contra la explotación comercial de China por parte de Occidente, la revuelta de los Boxer de 1900, los realizadores produjeron retratos de los chinos como salvajes sedientos de sangre. La localización no era una misión en las afueras de Nankín. Se trataba del jardín de la casa del director en Hope. No pasó mucho tiempo antes de que algunas de las personas en el nuevo negocio del cine se dieran cuenta del asunto de las falsificaciones. Un corresponsal nos pregunta cómo puede distinguir las películas reales de las películas de guerra falsas, teniendo en cuenta que muchos temas son representados en casa a partir de maquetas. El tema se presta también al trabajo de maquetas y a la falsificación, que uno ha de confiar en gran medida en el sentido común. De este modo, al ver estas películas que muestran a soldados tumbados y disparando tras parapetos compuestos de paja perfectamente dispuesta, el sentido común las declararía inmediatamente falsas. En los primeros años del cine, la falsificación no parecía importar. Si los realizadores americanos querían escenas de la guerra ruso-japonesa, las filmaban no en el este de Rusia, sino en el norte de Nueva York. Y si querían una buena batalla naval, la representaban en un estudio. Pero cuando las películas pasaron de los espectáculos itinerantes a las salas construidas al efecto en la primera década de este siglo, las audiencias del cine se hicieron mayores y más exigentes. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el público ya no estaba dispuesto a tolerar las falsificaciones evidentes. Los operadores de cámara tenían que abandonar sus jardines traseros y cruzar el canal para conseguir imágenes. Pero Lord Kitchener, al igual que generales más recientes, desaprobaba el escrutinio de los medios y prohibió los cinematógrafos en el frente, excepto, por supuesto, para obtener imágenes de sí mismo. Los reporteros estaban furiosos. Los oficiales de Estado Mayor hicieron todo lo posible para molestar, irritar y retrasar a los corresponsales ingleses en el ejercicio de su deber en los primeros años de la campaña. De modo que, aunque las cámaras eran ahora mucho más maniobrables, la mayoría de las películas enviadas al comienzo de la guerra tenían poco que ver con la guerra misma. Tenían que conformarse con mares embravecidos en las costas belgas. Los realizadores, desesperados por conseguir acción, recurrieron pronto a técnicas bien ensayadas. Pusieron en escena su propia versión de la guerra con la ayuda de oficiales comprensivos. El cámara no corre ningún riesgo cuando los del otro bando no disparan. Después de que un Fokker destruyera un globo de observación, una unidad antiaérea lo persigue.
O cuando el otro Fokker no está ahí. El editor parece haber unido la película falsa de la unidad antiaérea, una toma suelta de un avión, unos cuantos fotogramas de una maqueta y una película auténtica de un Fokker en llamas. Tras insistentes esfuerzos, el avión enemigo es derribado. Preparando la cámara y colocando la carga de explosivos. Al parecer, decidió que el público aceptaría las tomas sorprendentemente bien iluminadas de la colocación de minas bajo las trincheras enemigas. Pero después tuvo que añadir las tomas de la explosión. La explosión era lo bastante real, pero al parecer concluyó que los montones de tierra al caer y la sonrisa del soldado más próximo a la cámara desvelarían el engaño, y cortó esta toma en una versión posterior de la película. En 1916 hubo un cambio de política. Se permitió a los cámaras el acceso al frente. Cada vez más películas competían ante la hambrienta audiencia con subtítulos que proclamaban su autenticidad. Genuinas imágenes de guerra. El operador que consiguió estas imágenes murió. El Comité de Noticias, la unidad oficial de propaganda del Estado para la guerra, pensó que tenía que declarar que en sus producciones Las falsificaciones y representaciones han sido estrictamente prohibidas. los esfuerzos del comité tuvieron como resultado el estreno de La batalla del Somme en agosto de 1916. La película fue un gran éxito y fue vista por más de la mitad de la población adulta de Gran Bretaña. Se propusieron incluir imágenes de soldados de toda Gran Bretaña. Pero sus cámaras se enfrentaron a enormes dificultades y se ganaron la admiración de los oficiales del ejército asignados a ellos. Estos hombres han de correr necesariamente grandes riesgos para obtener buenas imágenes y deben retirarse a tiempo. Estar constantemente bajo fuego enemigo, armado solo con una cámara, supone una tensión considerable. Y tomar imágenes sobre el parapeto de una trinchera del frente implica una exposición adicional. A veces entran en trincheras de las que la infantería se ha retirado durante los bombardeos. Siete y 19 minutos de la mañana. Mi mano agarró la manivela de la cámara. Empecé a hacerla girar a 2 revoluciones por segundo, ni más ni menos. Fijé mis ojos en el objetivo. Podía ocurrir en cualquier momento. Había llegado la hora. Dios mío, espero que no falle. Pasó por mi mente el horrible pensamiento de que se me podría acabar la película antes de que explotara la mina. Mi mano empezó a temblar. Otros 250 pies expuestos. Tenía que seguir. Entonces ocurrió. La película tuvo un poderoso efecto sobre el público que la vio en casa. Fue la mayor batalla de la guerra. Y cuando sus imágenes llegaron, dieron una idea dolorosamente vívida de sus horrores. Por primera vez desde el estallido de la guerra, la mitad de este país podía tener una ligera idea de lo que la otra mitad estaba haciendo. Las imágenes de la batalla del Somme trajeron a casa por primera vez a miles de personas la idea de lo que significaba realmente la guerra. En 10 minutos consiguieron lo que los testigos y todos los enviados especiales de los periódicos llevaban 2 años intentando sin éxito. El punto culminante de la película era la escena en la que los valerosos soldados salían por fin de las trincheras. El autor Rider Haggard escribió en su diario: Da una maravillosa idea de la lucha. La imagen más impresionante, en mi opinión, es la de un regimiento saliendo de una trinchera para cargar y la de un hombre que cae hacia atrás muerto. Hay algo atroz en el cambio instantáneo entre la violenta actividad y la muerte por sorpresa. Estas escenas se han convertido en iconos de la propia guerra, repetidas incesantemente en documentales televisivos. Desgraciadamente, esta secuencia, al igual que otras de la película, es una falsificación.
La trinchera es demasiado poco profunda y no está alambrada ni protegida de los bombardeos. Los soldados no llevan el pesado equipo al que muchos culparon de la gran mortandad de aquel día. La posición de la cámara para una toma así habría convertido al operador en un objetivo fácil e inmediato. El hombre muerto gira su cabeza hacia el cámara. Esta parte de la escena es eliminada por la mayoría de los editores hoy en día. Hay muchos otros ejemplos de este tipo de montajes, distorsiones y falsificaciones en toda la película, pero no resulta difícil adivinar por qué lo hicieron. Justo antes de la famosa escena de la salida de la trinchera, está la única escena real de tropas entrando en batalla en toda la película, pero apenas son visibles, de ahí las tomas falsas de más cerca. Los editores de películas estaban desarrollando las técnicas de los documentales que llegarían a buen puerto 10 años más tarde. Y David Lloyd George, entonces el secretario de Estado para la Guerra, estaba encantado. Estoy convencido de que cuando hayan visto esta maravillosa película, sus corazones estarán llenos de comprensión hacia su propósito. Su propósito no es otro que hacer que todos los que estamos en casa y en el extranjero veamos lo que nuestros hombres en el frente están haciendo y sufriendo por nosotros. Una cosa de las que tenían que sufrir era actuar para la cámara. Estas tropas recibieron la orden de representar una marcha de entrenamiento durante un bien merecido descanso. Los logros de nuestros hombres han sido posibles gracias a los sacrificios hechos en casa. En realidad, los logros de la batalla del Somme fueron mínimos. Casi 20.000 bajas el primer día sin ganar prácticamente nada de terreno. Al final de la batalla, los aliados habían perdido casi 500.000 de hombres. Aunque la película de la batalla muestra ocasionalmente muertos, principalmente alemanes, transmite poco del horror y la carnicería y da a entender que un desastre fue un triunfo. Fusileros reales recogiendo tras la victoriosa avanzada. Esta tendencia a disfrazar la sórdida realidad de la guerra tiene su mejor ejemplo en una recopilación oficial de imágenes de guerra estrenada en 1920. El grito que surge de miles de gargantas simboliza las esperanzas de una Gran Bretaña despierta. Las escenas poco convincentes y los patrióticos subtítulos no fueron bien acogidos. Durante la guerra, pocos de los espectadores eran soldados o exsoldados, pero tras la guerra, como señaló un reportero del Times, el público es ahora muy diferente. En el pase privado, probablemente 3/4 de nosotros habíamos estado en servicio activo. Esa memorable y estupenda ofensiva, que fue emprendida en masa por decenas de hombres que renunciaron voluntariamente a la tranquilidad de una vida civil para sacrificarse, demuestra el valor de una nueva y viril Inglaterra. Resulta extremadamente repelente para aquellos de nosotros que hemos tomado parte en el desarrollo de la guerra. a pesar del escepticismo de algunos espectadores, continuó habiendo realizadores dispuestos a perpetrar las falsificaciones más vergonzosas. Una película rusa de las campañas en el norte de China en 1924 utiliza el cine a una escala épica. Trata por todos los medios de recalcar su autenticidad. Estas imágenes han sido tomadas con la ayuda del alto mando de los ejércitos de Feng Tien. Las escenas de la batalla en el frente de la campaña actual han sido tomadas por militares expertos formados en el arte de filmar la guerra moderna. En aquella época, China estaba comenzando una prolongada guerra civil. Los comunistas chinos tenían fuerza en las grandes ciudades, pero la Unión Soviética también estaba ansiosa por formar alianzas con los señores de la Guerra del Norte para proteger su frontera meridional. Así que les interesaba presentar los hombres como Chun Sun-chan, comandante de Fengying, como valerosos líderes militares capaces de atacar la propia muralla china. Asalto y conquista de la Gran Muralla.
Mientras los grandes directores rusos estaban inventando el cine moderno en Rusia, los coroneles Grinevsky y Garucho estaban ocupados desarrollando el arte de la falsificación épica. El ejército de Feng Yen puso un gran reparto a su disposición. Desgraciadamente se trataba de soldados y no de actores. Incluso con la ayuda de nuestros propios efectos de sonido, el asalto y la conquista de la Gran Muralla es muy poco convincente. En ocasiones, Grinevsky y Garucho utilizaron la técnica de los cadáveres explosivos. En cualquier otro lugar, la toma eficaz requería que hubiera hombres reales y no muñecos junto a los explosivos. Pero en Rusia, el arte de la falsificación épica estaba siendo perfeccionado. No había ninguna película del asalto al Palacio de Invierno que llevó a los bolcheviques al poder en 1917. Así que 10 años más tarde, Eisenstein lo reconstruyó. Desde entonces, esta obra cinematográfica ha sido utilizada como si se tratara del propio acontecimiento. Las imágenes de la guerra, reales o falsas, tenían que encontrar un lugar junto a las grandes películas de entretenimiento. En 1935, Cecil Day-Lewis escribió el poema Noticiario. Entrad en la casa de los sueños, hermanos y hermanas, dejando vuestras deudas dormidas y vuestra historia en la puerta. Este es el hogar de los héroes, y esta encantadora oscuridad es una piel que os podéis permitir. Oh, mirad los aviones de guerra, chillando histéricamente en la larga caída en picado, como alcatraces que se han quedado dormidos. Pero ¿a quién van a molestar? Estas sombras plateadas molestarán a vuestras acuosas matrices, sueño profundo. Mirad los cañones, elevándose, moviéndose a tientas erectos, para plantar la muerte en la suave matriz de vuestro mundo. Brotes de fuego, flores de humo, semillas de hierro proyectadas. ¿Son exóticas? Crecerán más cerca de casa, crecerán más cerca de casa. Y al salir a trompicones de la casa de los sueños, una noche entre el aire sofocante y los harapos de los niños y los ruidos ensordecedores de las piedras, sabréis que habéis dormido demasiado.